Retomando entonces esta segunda parte de la disertación ya iniciada sobre la especificidad de algunos delitos de violencia de género en Venezuela, descartando en la explicación lo atinente a el abuso sexual con o sin penetración, ya que ello fue abordada en una clase distinta. Aquí, en esta disertación dirigida a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial de la Universidad Central de Venezuela, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estamos transmitiendo esta clase, también dirigida al público en general, en mayo de 2022. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar una respuesta pues a dudas vinculadas al ámbito de lo penal constitucional, de lo penal procesal. Bueno, estimados, en la primera parte de nuestra disertación ya habíamos abordado diferentes delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Habíamos tocado el caso, habíamos abordado la llamada violencia psicológica, aspectos probatorios, sentencias, el delito de acoso u hostigamiento, descrito en el artículo 40, el delito de amenazas, descrita en el artículo 41, el delito de violencia física, el delito de violencia sexual con penetración, alguna jurisprudencia al respecto, y nos habíamos detenido en el delito del acto carnal con víctima especialmente vulnerable, que conlleva una pena de 15 a 20 años, descrita en el artículo 44, sobre la base de una jurisprudencia de la Sala de Casación Penal. Yo les decía que en aras del tiempo me estaba limitando en estas disertaciones del día de hoy a los delitos, digamos, en principio no sexuales de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, para que me permitiese el desarrollo de esta variedad de tipos penales no vinculados a lo sexual. Pero bueno, vamos con una sentencia más con respecto al delito de abuso sexual con víctima vulnerable. Una sentencia interesante, la de la Sala de Casación Penal, la 411 del 18 de julio del año 07. Aquellos hechos contenidos en los supuestos siguientes. Primero, constreñimiento de una persona mediante violencia y amenazas a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral. Segundo, constreñimiento de una persona mediante violencia y amenaza y se le introduzca objetos por vía vaginal o anal. Tercero, constreñimiento de una persona mediante violencia y amenazas y se le introduzcan objetos de carácter sexual por vía oral. Se agravará la pena cuando se cometa en contra de menor. Cuarto, sin violencia o amenaza cuando tenga un acto carnal por vía vaginal, anal u oral con persona menor de 13 años o por ser la víctima adulto mayor. Quinto, sin violencia o amenazas tenga un acto carnal por vía vaginal, anal u oral con la víctima, no haya cumplido 16 años, el sujeto activo se haya aprovechado de una condición de superioridad o parentesco. Sexto, aquí estaría hablando de todas las hipótesis posibles frente al ámbito del abuso sexual. Sexto, sin violencia o amenaza, tenga un acto carnal por vía vaginal, anal u oral con la víctima detenida y al sujeto se le haya confiado su custodia. Séptimo, sin violencia o amenaza, tenga un acto carnal por vía vaginal, anal u oral con la víctima, no tenga capacidad de resistir por enfermedad o por otros motivos independientes de la voluntad del sujeto activo o medio fraudulento, sustancia narcótica o excitante. Termina diciendo entonces la Sala de Casación Penal, es abuso sexual a menores, acciones de contenido sexual realizadas a niños y en cuanto a los adolescentes, cuando esta actividad es inconsentida, la penetración manual por vía vaginal o anal y la masturbación forzada. Por otra parte, tampoco les voy a hablar del delito de acto lascivo contra fémina, descrito en el artículo 45, que ya fue tratado, de verdad disculpen, en la especial clase donde abordamos el delito de abuso sexual.
Entonces, en este caso, recuerden que aquí el propósito es la lascivia y no existe una penetración, pero puede haber ese acto lascivo agravado cuando se trate de perjuicio de menor de 2 a 6 años y en la misma pena cuando es perjuicio de menor aún sin violencia y amenaza, pero se prevale de la relación de autoridad o parentesco. Veamos esta sentencia, porque me interesa en realidad desarrollar los otros ilícitos. El acto lascivo continuado, nos preguntamos, la sentencia de la Sala de Casación Penal, la sentencia 179 del 11/6/18. El acusado admitió la autoría de actos lascivos en perjuicio de las ciudadanas, pluralidad de víctimas, en circunstancias o actos distintos cometidos por el autor en violación de la misma disposición legal, es decir, en diferentes fechas, en diferentes momentos. Por lo que no hay delito continuado cuando la norma penal protege intereses individuales de diversas personas como sujetos pasivos del delito, porque en esos casos la resolución criminal y la intención del sujeto activo del delito se agotó en su plenitud con el hecho cometido contra cada sujeto pasivo, de forma separada a cualquier otra acción que pueda anteceder o seguir en la comisión del delito. No existe la continuidad con referencia a la acción criminal que se ejecute con otra persona, constituyendo el concurso material de delito previsto en el artículo 88 del Código Penal. 88 porque se trata de un delito presidiable con otro delito prisionable. Entonces, fíjense que la tesis que mantiene la Sala de Casación Penal es que si se tratara de plurales víctimas, aunque fuese la misma violación de la norma, la resolución, el proyecto criminal se agota con cada víctima. Es decir, el propósito en este caso era satisfacer la concupiscencia o la lascivia con esa víctima en concreto, siendo que ahí se sació el proyecto criminal, siendo que renace frente a otra víctima en distinto. Entonces allí se abordó que hay un concurso material de delitos, una sumatoria de quantum, ¿verdad?, de las diferentes violaciones a similar disposición y no tomar en cuenta el aumento que se da por delito continuado y que establece el artículo 99 del Código Penal. En lugar del 99 se tomó el criterio del 88, ambos ubicados dentro de la parte del concurso de delitos en el proceso penal. Vamos a hablar del delito de prostitución forzada, que está descrita en el artículo 46 de la ley orgánica, que conlleva una pena de 10 a 15 años. Quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder obligue a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole en beneficio propio o de un tercero. Cuando ustedes ven la expresión propio o de un tercero, entonces ¿quiénes serán el primero y el segundo? El primero y el segundo evidentemente sería la víctima y el victimario. ¿Quién es víctima? La que está siendo forzada a prostituirse. Aquí es irrelevante que si el importe de la prostitución vaya a caer definitivamente en manos de la víctima, porque lo importante es verificar desde antes, ex antes, que no había ningún avenimiento, ningún propósito de aceptar la prostitución, sino que fue inducida, fue determinada a hacerlo en función del provecho que asumía el proxeneta, ¿ok? Que de alguna forma la induce a la prostitución en un beneficio económico a su favor. Entonces, de alguna forma, el responsable de este delito ha de demostrarse ese beneficio en primer lugar y en segundo lugar, que su capacidad
que su presión, que su coacción conlleva definitivamente a una circunstancia de obligación a realizar un acto de carácter sexual. Es decir, que no hay libertad para hacerlo, que se encuentra menoscabada la libertad para hacerlo por el mediante uso de la fuerza física. Es obvio que también este delito podría ubicarse en un ámbito de concurso real, porque si la fuerza física condujo a una efectiva violencia, entonces estaríamos hablando del concurso entre lesiones, porque obviamente no podría ser muerte, mal podría ejercer la prostitución occisa, entonces el delito de lesiones con respecto al delito de prostitución. Entonces, obviamente que mal se podría hablar de la llamada violencia psicológica, puesto que la realización de la violencia era conllevando no solamente una circunstancia de desprecio de género, de menoscabo de la condición de la estabilidad emocional, sino con un propósito efectivo de que asumiera una práctica sexual contra su voluntad. Se pregunta si quien está induciendo a la prostitución es el propio amenazante y quien realiza la práctica sexual es realmente el amenazante. Mal se podría decir que de un bolsillo al otro, es decir, que voy a obtener un provecho si de alguna forma saco el dinero para poder pagar la relación sexual. Estaríamos hablando de otro tipo de circunstancias, de, por ejemplo, el abuso sexual con penetración, etc. Esclavitud sexual. Artículo 47, que conlleva una pena de 15 a 20 años. Quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Nótese que en este caso el delito de esclavitud sexual ya no sería un delito en función de un resultado, sino que se ubica como un delito permanente, la permanencia de la privación de la libertad con un fin de usar esa pérdida de la libertad para negociar externamente actos de naturaleza sexual. Soy de los que creo que esta esclavitud sexual evidentemente se tornaría como un delito que se vincularía al delito de asociación para delinquir, ubicándose en el ámbito de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Y no podría ubicarse una responsabilidad en concurso real del delito de privación ilegítima de la libertad, ¿verdad?, establecido en el Código Penal, si el propósito no era la privación de la libertad, sino obligar a la realización de una práctica sexual. Mal se podría confundir con respecto al secuestro, porque en el caso del secuestro el importe es pedido a cambio del restablecimiento de la libertad. Y aquí la libertad es mediatizada a los efectos de una práctica de naturaleza sexual. O nótese que se habla de realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Podría haber una esclavitud sexual, no a los efectos de prácticas sexuales con penetración, sino actos de naturaleza sexual que implicarían, por ejemplo, lascivia o implicaría definitivamente la pornografía, la utilización de fotos o la utilización de la demostración pública o mostrar públicamente la realización de actividades sexuales como una generación de ingresos, limitándose el tema de la libertad. Obviamente que aquí el tema de afrontar la libertad ha de estar demostrado. Es decir, hay que demostrarse que hay una ausencia de consentimiento absoluto para formar parte de esa práctica con respecto a la mujer, que realmente está siendo explotada contra su consentimiento. Acoso sexual, artículo 48, que conlleva una pena de 1 a 3 años. No confundirlo con el delito
de hostigamiento laboral u hostigamiento de carácter académico o familiar. Aquí definitivamente es con una finalidad sexual. El que solicitara a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero, o procurarse un acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación. Nótese que aquí la modalidad es doble. O para un acto o comportamiento de contenido sexual, lo cual no implica necesariamente una penetración, o por un acercamiento sexual no deseado. Es decir, el contenido sexual, la variable sexual, ha de estar presente. No existe siquiera masturbación o penetración, pero hay un tocamiento de la corporeidad de la mujer con una connotación sexual. Hay un contacto a los efectos de generar algunas circunstancias de naturaleza sexual que impliquen una afectación del consentimiento o de la libertad, o un ámbito de relacionamiento no deseado con respecto a la mujer. ¿Dónde se ubica el ámbito de un relacionamiento no deseado? Bueno, en la respuesta, ¿ok? En la respuesta, en la manera de relacionarse, victimario y víctima. Si evidentemente la mujer invita a alguien a su casa a los efectos de compartir, bueno, obviamente que mal se podría hablar de un asunto de acoso, porque el acoso implica de alguna forma una relación de superioridad. Es decir, el abordaje tiene que ser un abordaje que ubique cada uno de los extremos de la relación del supuesto de hecho. Pero es que además es interesante la finalidad, es decir, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que puedan tener el ámbito de dicha relación. Dicha relación genera expectativas. Y por allí es que se da el contacto sexual. La expectativa que conlleva a mantenerse trabajando. La expectativa que se genera de no ser despedido. La expectativa que se genera, por ejemplo, de ser profesor y posibilitar el aprobar una materia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, debe derivarse algún tipo de expectativa que se ubica en ese ámbito. Ahora bien, uno pudiera preguntarse, ¿y qué pasa con los piropos? Piropos subidos de tono por parte de alguien que se encuentra en una calle, en una esquina y con la cual no hay ningún tipo de relacionamiento ni generación de expectativas. Obviamente que por más fuerte subido de tono que pudiera ser ese piropo, jamás pudiera hablarse de una circunstancia de acoso, de contenido sexual, porque no se genera una expectativa de relacionamiento entre alguien que es absolutamente extraño, casi anónimo, en la mayoría de los casos, frente a alguien que emita un piropo. Obviamente que otras pudieran ser las circunstancias, pudiera darse el ámbito, qué sé yo, de una violencia psicológica, si exageramos un tanto la dimensión del asunto, pero el supuesto exige necesariamente una relación en la cual se genere una expectativa plausible. ¿Ok? Pasemos a otro ilícito. El de violencia laboral, descrito en el artículo 49 y que conlleva una multa de 100 a 1000 unidades tributarias. La persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres. Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del Estado, la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de empresa privada,
franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el país. Es decir, nótese que este sería como una especie de buen ejemplo de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Ok? Un buen ejemplo. Ya no se habla de sanción personal, sino se habla de una multa, si se tratara de una política dentro de la empresa. Por lo tanto, las prácticas de no violencia laboral han de estar bien presentes en el ámbito de la contratación de trabajadoras. La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas engañosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a igual salario por igual trabajo. Aquí es interesante que este artículo 49 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia lo conectemos con el artículo 332 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Ese artículo se denomina prohibición de exigir examen médico. En ningún caso el patrono o la patrona exigirá a la mujer aspirante a un trabajo que se someta a exámenes médicos o de laboratorio destinados a diagnosticar embarazo ni algún otro de similar naturaleza. Tampoco podrá pedirle la presentación de certificados médicos con tales fines. El incumplimiento de ese artículo 332 evidentemente conlleva a la sanción, es decir, a la comisión del delito que se ubica en el mencionado artículo 49 de la orgánica ley. Violencia patrimonial y económica, artículo muy interesante, ilícito muy interesante, artículo 50. Lo comete el cónyuge separado legalmente o el concubino en separación de hecho debidamente comprobada que realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio de la misma mujer. Entonces, eso conlleva una pena de 1 a 3 años. Hay un sujeto activo cualificado. Se trata del marido, del cónyuge que se encuentra en el ámbito de una comunidad matrimonial. Evidentemente, si existe la suscripción de capitulación matrimonial previo al matrimonio, mal se pudiera hablar del delito de violencia patrimonial, porque ¿qué es lo que conduce el régimen patrimonial matrimonial? Es la llamada comunidad matrimonial, y si no se está casado y se establece una comunidad concubinaria, la llamada comunidad concubinaria, en donde todos somos dueños del todo. Recordemos la diferencia entre una comunidad y una sociedad. En la comunidad los comuneros todos son dueños del todo y por lo tanto la administración tiene que ser una administración compartida. Nótese que hay otras comunidades, como por ejemplo la comunidad sucesoral, en las cuales los causavientes son todos dueños del todo hasta que no se liquide la herencia. En este caso, estamos hablando de una comunidad matrimonial o de una comunidad concubinaria. Y por lo tanto, este marido o este concubino que de alguna forma disponga de los bienes contrario a la administración compartida, estaría incurriendo en el delito de violencia patrimonial. La misma pena nos dice el propio artículo 50, cuando no exista la separación de derecho, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de denuncia o a una medida cautelar similar por control. Es decir, no existe una separación de la comunidad matrimonial ni de la comunidad concubinaria, pero ya ha sido impuesto el hombre masculino, cónyuge o concubino a una medida cautelar en la cual no podría disponer de los bienes y por lo tanto ese segundo supuesto lo hace también el responsable del delito de violencia patrimonial. En el caso de que los actos estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios para su subsistencia o impedirle satisfacer su necesidad y la del núcleo familiar, la pena se incrementará de 1/3 de la mitad. Nótese que tanto la pena básica del 1 a 3 años como esta se encuentra en límites inferiores y superiores y la misma recomendación que les he hablado previamente de la dosimetría en la aplicación de
límites inferiores o límites superiores o términos medios. El término medio, como una circunstancia de orden pública, también se impone frente a la agravante. Si se impone un límite inferior, pues el porcentaje de agravante también tiene que ser el porcentaje inferior. Si el autor, sin ser cónyuge ni concubino, mantiene o mantuvo relación de afectividad con la mujer, aún sin convivencia, la pena será de 6 a 12 meses. Nótese que acá se establece una especie de patrimonio que no es concubinario, que no es matrimonial, pero que es por relación de afectividad. Entonces tenía una especie de tercer patrimonio, distinto a lo que pudiera establecer el Código Civil. No es el patrimonio matrimonial, no es el patrimonio concubinario, sino un patrimonio por afectividad. Entonces, una relación que por lo menos se estructure en un ámbito de permanencia. Mantuvo una relación de afectividad aún sin convivencia. Bueno, es decir, sobre la base de los delitos, de los bienes que son propios, de los bienes que hayan sido adquiridos. Aquí es importante que este delito puede verse extinguida la acción penal por acuerdo reparatorio. Artículo 41 del Código Penal, en donde se paga a la víctima, que sería la mujer, ¿verdad? Una determinada cantidad a los efectos de lograr la sanción por la comisión del delito de violencia patrimonial. Aquí la cosa es un poco injusta, porque este delito se verifica de hombre contra una mujer. En cambio, veamos lo que nos dice el Código Penal en el artículo 481. Si hubo hurto, estafa, fraude, instigación fraudulenta a emigrar, apropiación indebida, abuso de firma en blanco, apropiación de cosas perdidas, receptación, daño genérico, introducción en fondo ajeno y daños animales ajenos, no se promoverá ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito en perjuicio del cónyuge no separado legalmente, en perjuicio de un pariente o afín en línea ascendiente o descendente, del padre o de la madre adoptivo, del hijo adoptivo, en perjuicio de un hermano o de una hermana que vivió bajo el mismo techo que el culpable, disminuirá de una tercera parte si el perjuicio del cónyuge legalmente separado, de un hermano o de una hermana. Entonces, los delitos contra la propiedad que sean de carácter uniofensivos, conforme lo establece ese artículo 481, no genera responsabilidad penal. Es una circunstancia de atipicidad, claro, pero siendo preeminente la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, el Código Penal, por cierto, es posterior también en su promulgación, además de que la propia ley establece la preeminencia, es de carácter orgánico, ley orgánica y no lo es el Código Penal. Entonces sí se impondría la circunstancia del delito de violencia patrimonial de hombre cometido contra mujer, de hombre disponiendo de bien que haya debido ser administrado de forma conjunta. Obviamente que en aras del tiempo, y a mí lo que me queda aquí son solamente 10 minutos, además de otros delitos distintos a los que ya hemos analizado, es obvio que yo tengo que darle importancia a el delito de femicidio, ya que se me está agotando un tanto el tiempo, que está descrito en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Y por lo tanto, sin más, discúlpeme, vamos a pasar al famoso delito de femicidio descrito en el artículo 57 de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, que conlleva una pena de 20 a 25 años. El que intencionalmente causara la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer será responsable de ese delito de femicidio. Pero obviamente la propia ley, no solamente en el artículo 57, sino en esa norma inicial casi semántica que define los conceptos de violencia,
de violencia física, hasta el propio concepto de femicidio, etcétera, describe las circunstancias que han de estar presentes en ese dolo que conduce a la sanción por femicidio. Nótese la pena de 20 a 25 años. Se considera odio o desprecio a la condición de mujer en el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género. Entonces, desprecio de género. Pero también se considera femicidio en el ámbito de esa muerte si hay signos de violencia sexual. Con lo cual, ya de una vez se hace la famosa pregunta de si hay una circunstancia de concurso ideal o concurso real, de si hay abuso sexual con posterior muerte. Ya de una vez, aquí se ubica una hipótesis de concurso ideal, artículo 98. Se violaron dos disposiciones jurídicas, artículo 98 del Código Penal. Se violaron dos disposiciones jurídicas, pero se sanciona con la que conlleve la mayor pena, que en este caso es esta pena de 20 a 25 años por femicidio. 3, presenta lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte. Por lo tanto, esto de asumir en concurso real lesiones y femicidio es irrelevante, puesto que previamente se lesionó a los efectos de después causarle la muerte. Y tú preguntarías, no, pero espérate, pero si es un caso de homicidio preterintencional, ¿ok? Es decir, si se derivó la muerte, pero lo que se quiso era lesionar, entonces allí nos volveríamos a ese homicidio preterintencional que está descrito en el artículo 410 del Código Penal, siempre y cuando no se dé una circunstancia de aflicción objetiva a la condición de género. Si la lesión era irrelevante frente a hombre o a mujer, pero por ser mujer es que se ocasionó la lesión, lo cual derivó indefectiblemente en la muerte. Bueno, entonces, en ese caso, se tendría que asumir el delito de homicidio preterintencional, puesto que no establece como hipótesis ese artículo de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer, pues la circunstancia de ese traspaso de la responsabilidad del resultado de la lesión a la muerte, a menos que la lesión haya sido, como lo establece el numeral tercero del artículo 57, a los efectos de lesiones degradantes o infamantes. El cadáver haya sido expuesto o exhibido en lugar público. Nótese que aquí es una variable comisiva que se da después de la comisión del delito. Y por lo tanto, a lo mejor se causó la muerte no por un desprecio de género, pero sí se quiso despreciar el género con posterioridad a la muerte, exponiéndolo ante el público. Entonces, bueno, un tanto atribularia la manera como el legislador lo ha asumido, porque si es una circunstancia de desprecio, ¿cómo va a poder sentir el desprecio la víctima si ya está muerta? Entonces, no solamente que el desprecio se verifique la idea de que el desprecio no solamente ha de ser concebido por parte de la propia víctima, sino de la colectividad. ¿Hubo algún, aprovechando las condiciones numeral 5 de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer? Entonces, eso se objetiviza a partir de la propia circunstancia. Está discapacitada, pero es una anciana. 6. ¿Hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta ley, denunciada o no por la víctima? Entonces, aquí obviamente estamos asumiendo un derecho penal que no es un derecho penal del hecho. Este numeral 6 tiene un cierto tufillo de inconstitucionalidad, porque si la responsabilidad es a partir del propio hecho, ¿cómo verificar circunstancias anteriores como conducente a una resolución absoluta, diferenciada a la ocurrida en el pasado, de querer matar a alguien siendo mujer? Por ser considerado un delito contra los derechos humanos, quien fuere sancionado no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena.
Con lo cual ello también conlleva un tufillo de inconstitucionalidad, porque si hay la separación entre ley penal material y ley penal adjetiva, a partir de lo que establece el artículo 156, numeral 32 de la Constitución, que separa, no podría ser apta una ley, un componente penal material para hablar de efectos procesales. Claro, me dirán ustedes, lo que pasa es que la ley orgánica sobre el derecho a la mujer es una ley compleja porque ella misma encierra el procedimiento penal y también establece los delitos. El femicidio agravado lo describe el artículo 58 y conlleva la máxima pena que se pueda aplicar en el país de 28 a 30 años. 3 hipótesis: cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, unión estable de hecho o una relación de afectividad con o sin convivencia. Entonces, nótese que no solamente la relación concubinaria matrimonial, sino cualquier relación, novio, amigo con derecho, préstame este chicle, en fin, mientras se verifique una relación de afectividad. Y con lo cual uno se preguntará, en la afectividad también está la afectividad de carácter familiar, no teniendo una relación amorosa en sentido hombre-mujer. La relación de afectividad que se establece entre una madre con respecto a un hijo o un nieto con respecto a la abuela, con lo cual el criterio de que allí estaríamos en presencia de el femicidio agravado, despojando, delastrando, quitando las hipótesis del Código Penal en el homicidio calificado, matando mamá, o en el homicidio calificado, matando hijo, filicidio en nombre de la mujer, o en el homicidio agravado del 407, matando a hermana, se estructura la idea de una relación de afectividad. 2, cuando media una relación laboral, académica, profesional, que implique confianza, subordinación o superioridad. Es el profesor que mata a la alumna, el alumno que mata a la profesora, el empleador que mata a la trabajadora, en menosprecio del cuerpo de la víctima para la satisfacción de instintos sexuales. Bueno, en realidad aquí nos encontramos con un problema de antinomia, porque el homicidio, el femicidio que habíamos visto en el artículo 57 ya contemplaba la realización de una actividad sexual. Por lo tanto, se debe asumir la pena que más favorezca, la que está descrita en el artículo 57, de 20 a 25 años, cuando el acto se haya cometido una trata de féminas o redes de delincuencia, lo cual obviamente es un supuesto distintivo. Y en lo que atañe a la inducción o ayuda al suicidio de féminas, descrito en el artículo 59, nótese que sí, a diferencia de la que establece, por ejemplo, el artículo 412 del Código Penal, cuando no se logra el suicidio de la mujer inducida o ayudada con respecto al hombre, allá en el caso del Código Penal, cuando el inducido a suicidio fuera un hombre, allí no se configura el delito, porque exige la condición objetiva de punibilidad de que el suicidio se realice. Aquí no. Aquí en el artículo 59, si no se realiza el suicidio de la mujer inducida por el hombre, aún será sancionado si se dan los extremos de violencia física. Es decir, si se dan los resultados en la afectación de la corporeidad de la suicida, que no logra ocasionar su muerte, entonces esos resultados en la afectación corporal hace responsable al inductor o al ayudante en suicidio siendo hombre. Disculpen lo rápido de toda esta disertación,